Ahora, se le considera como un pensador idealista, ¿no? ¿Por qué se le llama idealista? A ver, señor, por favor, quizás. Es un pensador idealista porque explica toda la realidad partiendo de un principio espiritual. O sea, el idealismo en general, ¿qué dice? Que todo lo que existe, todo lo que vemos, se ha generado por algo espiritual. Hay un principio ideal o espiritual que genera todo. Ya, Hegel también va a decir casi lo mismo, solamente que con ciertos detalles un poco distintos, ¿no? Entonces, él va a decir todo lo real, toda la realidad, dice Hegel, que la naturaleza se comporta de manera organizada, de manera ordenada. ¿Por qué la naturaleza se ordena, se organiza, ¿no? En el universo y entre los seres vivientes? Todo funciona, todo cambia de manera perfecta, de manera sincronizada. ¿Por qué funciona todo de manera tan ordenada? Porque en el mundo hay un principio racional, ¿no?, que está actuando. Todo lo real es racional. A eso también se le llama panlogismo. Esto de aquí es un nombre de panlogismo. ¿Qué significa panlogismo? La palabra pan viene del griego, que significa todo. Logismo viene de logos, que significa razón. O sea, todo es racional, ¿no? La razón está en todo. Todas las cosas, ¿no? La razón que está en tu mente es una expresión de esa razón universal, ¿no?, como una chispa de esa razón universal que está en tu mente. Ahora, ese comportamiento racional del mundo, ese comportamiento ordenado, perfecto de todas las cosas, se expresa en la concepción que Hegel tiene, que se llama dialéctica, ¿no? La dialéctica de Hegel es una manera de ver la realidad en su constante movimiento. Todo está en constante cambio y movimiento. Pero ese movimiento no es caótico, no es desordenado, sino obedece a leyes, obedece a reglas, ¿no? Entonces, la realidad está en constante movimiento, en constante cambio o movimiento. Pero este movimiento que se da en la realidad, este proceso de cambios, ¿no?, obedece, ¿cierto?, constante movimiento que obedece a ciertas reglas, a ciertos principios. O sea, en la misma realidad hay un proceso lógico racional, obedece a un proceso lógico racional. Este proceso lógico racional que está en la realidad se expresa mediante ciertos pasos, ciertas leyes, que serían las siguientes. Que menciona la tesis, luego viene la antítesis, ¿qué más? Luego, ¿qué viene? Viene la síntesis. Estos tres momentos que estamos mencionando, tesis, antítesis, síntesis, representan los tres pasos que se dan siempre en todas las cosas. Los tres momentos que se dan en el movimiento, ¿no?, en el proceso de todas las cosas. Toda la realidad cambia, se transforma, ¿no?, siguiendo esos tres momentos principales. ¿Ya? La tesis se refiere a la afirmación. Tiene que ser la afirmación. La afirmación de algo. Ahorita vamos a poner ejemplo, ¿ya? La antítesis se refiere a la negación de la tesis. La negación de la tesis. Y la síntesis, ¿qué viene a ser? La negación de la antítesis. O sea, es la negación de la negación. Ahorita vamos a empezar esto. ¿Cómo se manifiesta esto en la realidad? Por ejemplo, digamos que tu niñez, ustedes estuvieron en una etapa de niñez, porque ahorita ya tienen ustedes 18, 20 años. Digamos que la niñez fue la tesis, ¿no? Una realidad que se afirmó, se estableció. ¿Ya? Entonces, la tesis fue la niñez. Sin embargo, tu niñez terminó y dio paso a una realidad diferente. De la niñez que viene, ¿o qué siguió? Tu etapa de juventud. La juventud sería la negación de tu niñez. Dejas de ser niño para ser joven, ¿cierto?
O sea que la juventud es la negación de tu etapa anterior. Ahora, tu juventud dará paso ¿a qué? A la adultez. La adultez será la negación de tu juventud. Dejas de ser joven para convertirte en adulto. Entonces, la adultez sería la negación de tu. Entonces, hay un proceso en el cual lo que viene niega lo anterior. Todo lo que viene niega lo anterior. ¿Cierto? Entonces, la tesis da paso a su antítesis, da paso a su negación. Y a la vez, la antítesis da paso a la síntesis. Ya, pongamos otro caso para que se entienda más claro. Por ejemplo, ustedes ahorita son preuniversitarios, ¿no? Esa sería la tesis. Son preuniversitarios. Cuando ingresas a la universidad, si es que ingresas, haces el examen e ingresas a la universidad, ¿no? Entonces, ahí ha ocurrido algo, ¿no? Tu etapa de preuniversitario termina y te conviertes en universitario. O sea, tu etapa de universidad sería la negación de esta etapa, ¿no? Preuniversitaria. Dejas de ser preuniversitario y te conviertes en universitario. A su vez, digamos que terminas la carrera que estás estudiando en la universidad y te conviertes en profesional. Pues tu etapa de profesional sería la negación de tu etapa universitaria. Dejas de ser universitario y te conviertes en profesional. ¿No? Entonces siempre lo que viene, lo nuevo, niega lo anterior. Pero fíjese, al final hay una síntesis. ¿Por qué se le llama síntesis? Porque la síntesis también expresa, ¿no? Contiene en cierta manera a las dos etapas anteriores. Por ejemplo, cuando seas profesional, ahí se concentran los conocimientos que tienes ahora y los conocimientos que tendrás en la universidad. Una síntesis. O sea, en cierta manera contiene a todo lo anterior. Y sería la superación además de todo lo anterior. Entonces, este es el proceso que se da en la realidad en todas las cosas. Es un proceso de negaciones sucesivas. Lo nuevo niega lo anterior. Lo nuevo niega. Es un proceso de negaciones sucesivas. Así funciona la realidad según que por un proceso de negaciones. Todo lo que viene niega lo anterior, ¿cierto? Pero en estas negaciones hay una etapa que se llama síntesis. Y la síntesis, ¿qué cosa es? Viene a ser la superación de las dos etapas anteriores. Y en cierta manera contiene a las dos etapas anteriores. Por eso es una síntesis. Es la superación anterior. Ya, pongamos otro caso, a ver qué se puede encontrar. Por ejemplo, una semilla. La semilla sería la tesis, ¿no es cierto? Esta semilla viene a ser la afirmación, no la tesis. Esta semilla deja de ser semilla y ¿en qué se convierte? En una planta o en un árbol, ¿no? Entonces, la planta o el árbol sería la negación de la semilla. ¿Por qué sería la negación de la semilla? Porque la semilla ha dejado de ser lo que es para convertirse en otra cosa, ¿cierto? Se ha negado, la semilla se ha negado. Deja de ser lo que es y se convierte en algo diferente. Entonces, esta sería la antítesis de la semilla. A su vez, el árbol, ¿qué es lo que va a producir? Digamos que produce un fruto, una manzana. La manzana sería, en cierta manera, la negación del árbol. Una parte de ese árbol deja de ser lo que es y se convierte en un fruto, ¿cierto? Una parte de la materia de ese árbol se convierte en otra cosa. Por lo tanto, el fruto representa la negación de la antítesis. Sería la antítesis. ¿Y por qué se le llama síntesis? Porque el fruto contiene también a las dos etapas anteriores. El fruto es vegetal como el árbol y a la vez contiene semillas, ¿no? Una síntesis.
Y así se da el desarrollo de toda la realidad según Hegel. Un proceso dialéctico. Tesis, antítesis y síntesis. ¿Ya? De esa manera entonces se dan todas las cosas. Bien, entonces hasta esta parte, no sé si tienen alguna duda. No importa, no dice que estamos hablando. La naturaleza del tema es así. Ahora, fíjense, como Hegel es un pensador idealista, quiere aplicar este proceso dialéctico para explicar toda la realidad de manera general. ¿Ya? Quiere explicar, ¿no?, el mundo, ¿no?, de manera general, y lo va a hacer partiendo siempre del espíritu, ¿no? Como es idealista, él parte siempre del espíritu o de la idea. Ese es el punto de partida. Toda la realidad se ha generado o se ha originado a partir del espíritu, a partir de la idea absoluta. Esa sería la idea absoluta. En otras palabras sería Dios, aunque Hegel no le llama Dios. Pero no hay otra explicación, ¿no? ¿Cómo se la idea absoluta? Tiene que ser algo, y es el principio, tiene que ser Dios. Que sería el espíritu puro, ¿no? Dios es espíritu puro, ¿cierto? Hegel le llama también la idea en sí. Es la idea en sí. Al señor ahí, por favor, ¿se puede callar? La idea en sí, o también el espíritu. Dios, el espíritu. Y así como dice la Biblia, Hegel también tiene esa influencia religiosa, teológica de la Biblia, que dice que todo lo que existe proviene de Dios, ¿no? La Biblia dice eso, ¿no? Todo lo que existe es obra de Dios. Pero Hegel también lo va a decir de otra manera. Hegel va a decir que Dios ha originado el mundo, no a la manera de la creación, ¿no? Lo que dice la Biblia es que Dios ha creado el mundo y Dios se mantiene separado del mundo, ¿no? Dios está por un lado y el mundo está por otro lado. Hegel, ¿qué dice? Que el mundo proviene de Dios, de la idea absoluta. ¿Pero de qué manera? Dios no es que haya creado el mundo, sino que Dios se ha convertido en materia. Dios se convierte en materia y de esa manera surge la naturaleza. La naturaleza es Dios que se ha convertido en materia, ¿cierto? Entonces de Dios, de la idea absoluta, viene la naturaleza. Es decir, la materia. Pero no porque Dios lo haya creado de la nada y Dios esté fuera del mundo, sino que Dios mismo se ha convertido en materia, ¿cierto? Eso también se llama un proceso de enajenación. Vamos a explicar ahorita en qué consiste. La enajenación es el proceso en el cual una persona o algo se convierte en otra cosa completamente distinta. Por ejemplo, digamos que ahorita tú eres varonil, ¿no es cierto? Vos eres, y mañana vienes convertido en una dama. ¿No? Con tu aceite de avión y todo eso. Ya, entonces, ¿qué ha pasado ahí? Has sufrido todo un proceso de enajenación. Te has convertido en algo completamente diferente de lo que eres, ¿no? Te has enajenado. Igualmente, aquí en este proceso, aquí Dios se ha enajenado. Dios se ha convertido en materia, ¿no? Se ha convertido en algo completamente distinto. Dios es espíritu puro y ahora es un ser material. Toda la naturaleza que te rodea es Dios que se ha convertido en materia. Y por eso Hegel a la naturaleza ya no le llama la idea en sí. ¿Cómo le llama? La idea fuera de sí. Esa idea fuera de sí. La idea fuera de sí. Hay un proceso de enajenación. Dios era de una manera, ahora es de otra manera. Algo así cuando en la Biblia también se dice el verbo se hizo carne. Dios se hizo materia. Y de la misma naturaleza, según Hegel, de la misma materia, ¿quién surge?
el hombre, ¿no? El hombre proviene de la misma naturaleza, de la misma materia. Pero en el hombre hay algo distinto que lo distingue de los demás seres de la naturaleza. ¿Qué lo distingue al hombre de las cosas, de las plantas, de los animales? Claro, que tiene conciencia, ¿no? Tiene razón, tiene una mente, tiene conciencia. Es decir, el hombre es un ser biológico como los demás, pero a la vez tiene algo que lo diferencia. Tiene conciencia, tiene espíritu, ¿no es cierto? Tú tienes espíritu, conciencia. ¿Qué significa esto? Que el espíritu, que aquí desaparece con la materia, ¿no? Vuelve a reaparecer ¿dónde? En el hombre. En el hombre se vuelve a manifestar el espíritu, ¿cierto? Y por eso Hegel al hombre le llama la idea en sí y para sí. ¿Por qué? Porque el espíritu nuevamente reaparece aquí en el hombre. Aquí el espíritu se niega, ¿no? Se convierte en materia y ahora vuelve a renacer, reaparece en el ser humano, su conciencia. Entonces el espíritu reaparece en el hombre. En el ser humano. Y si ustedes observan aquí con atención, se pueden dar cuenta que en estos tres momentos, ¿qué se puede ver? Los tres pasos de la dialéctica de Hegel. El mundo es el desarrollo dialéctico de la idea absoluta. La naturaleza, el ser humano, es producto de la idea absoluta. La idea absoluta que se desarrolla de manera dialéctica. ¿Por qué de manera dialéctica? Porque aquí se puede ver los tres pasos de la dialéctica, ¿no? Tesis, antítesis y respuesta. ¿Cuál sería la tesis? ¿Quién sería la tesis? ¿Quién sería la tesis? ¿El hombre? La tesis sería Dios, el espíritu. Esa sería la tesis. La afirmación. ¿Quién niega al espíritu? La materia. Dios que se está negando a sí mismo, convirtiéndose en materia. Entonces, la materia sería la antítesis. Tesis, antítesis. ¿Y el hombre qué cosa sería? La síntesis. El hombre sería la síntesis de todo el proceso. El hombre es la negación de la materia. Porque el hombre, si bien es cierto, es un ser material, tiene un cuerpo, pero tiene una conciencia que lo distingue de la materia. Pero a la vez el hombre es la síntesis de todo lo anterior. Se concentra en él los dos momentos anteriores. Es espíritu y es materia. Por eso el hombre es la síntesis. Por lo tanto, acá se expresa la idea principal de Hegel, ¿no? Todo lo que existe, toda la realidad, el mundo, el hombre, la sociedad, es la expresión de ¿qué? Del desarrollo del espíritu. Es el espíritu que se está desarrollando, que se está desenvolviendo, ¿cierto? Es un desarrollo dialéctico del espíritu. Entonces, hasta esta parte no sé si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta? Ya están volando. Están en el espacio. Claro, que ya el tema mismo ya es muy complicado. Lo que estamos haciendo aquí es reducirlo a lo más simple, ¿no? Pero en realidad es un tema bien complicado. Lo que pasa es que en filosofía hay muchas ideas abstractas, muchas alternativas. Ya bien, entonces fíjense lo siguiente, ¿no? Como estamos diciendo que el espíritu reaparece en el hombre, entonces en el ser humano el espíritu se manifiesta de tres maneras. Como espíritu subjetivo, como espíritu objetivo y absoluto. ¿Ya? Y vamos a ver aquí el espíritu manifestado en el hombre. ¿Ya? El espíritu manifestado en el hombre se expresa de tres maneras distintas. Espíritu subjetivo, objetivo y absoluto.
¿A qué se refiere Hegel cuando habla de espíritu subjetivo? Se refiere, ¿no?, a la conciencia individual de cada persona. Cada uno tiene su propia conciencia, tiene su propio yo, ¿cierto? Ya, en eso consiste el espíritu subjetivo. Tu yo individual, tu yo personal, ¿cierto? Entonces se refiere a la conciencia individual o el yo personal, el yo interior de cada sujeto. Ese es el espíritu subjetivo. Sin embargo, Hegel dice lo siguiente, ¿no? Los individuos establecen relaciones sociales, ¿no? Y eso ya vendría a ser el espíritu objetivo. Se refiere a las relaciones sociales entre los individuos. Y en las relaciones sociales, ¿qué es lo que surge? Surge la familia, surge la sociedad y luego surge el Estado. Tú estableces relaciones sociales en tu casa, por ejemplo, con tus padres, tus hermanos. Esa casa es la casa. Y el conjunto de familias, ¿a qué da origen? ¿A qué da origen el conjunto de familias? A la sociedad, claro, eso ya lo saben desde la secundaria, por su fabuloso curso de educación cívica. ¿Y la sociedad, quién la representa? También eso ya lo saben por su maravilloso curso de educación cívica. ¿Quién representa a la sociedad? Familia. El Estado, ¿cierto? Entonces fíjense, cuando Hegel habla de espíritu objetivo se refiere a las relaciones sociales entre los individuos. Ahí se forma la familia, la sociedad, y la máxima expresión de todo esto sería el Estado. ¿Por qué sería la máxima expresión? Porque el Estado representa a todos los miembros de la sociedad y garantiza la libertad y los derechos de todos los individuos de la sociedad. Entonces es la máxima expresión del espíritu objetivo. Es la máxima expresión del espíritu objetivo. Porque garantiza la libertad, garantiza los intereses y la libertad de todos los miembros de la sociedad. O sea, el Estado representa los intereses de todos los individuos. Se garantiza en especial la libertad de toda la sociedad. Por eso el Estado sería la máxima expresión del espíritu objetivo, ¿no? Garantiza la libertad de todos. Ya, esa idea va a ser rechazada por Marx. Más adelante viene Marx y va a decir, no, el Estado simplemente representa los intereses de una clase social, de una clase dominante. ¿Para qué no es así? ¿Para qué el Estado representa los intereses de todos? Y finalmente Hegel habla que el espíritu en el hombre se manifiesta también como espíritu absoluto. ¿A qué se refiere con espíritu absoluto? Se refiere a cómo el hombre entiende la realidad, entiende el mundo, cómo el hombre conoce y expresa la realidad. Y eso ha sido de tres maneras según Hegel: a través del arte, a través de la religión y a través de la filosofía. A través del arte los seres humanos han querido expresar su concepción del mundo. El arte es una manera de interpretar el mundo. ¿De qué manera el hombre interpreta el mundo en el arte? Lo interpreta en términos estéticos. Es una expresión estética del mundo. Por ejemplo, la literatura. La poesía de Homero, la Ilíada y la Odisea. Ahí se expresa una concepción del mundo, pero en términos estéticos o poéticos. Entonces es una comprensión estética del mundo. De toda la realidad. La religión también expresa una comprensión de toda la realidad. ¿Pero de qué manera? ¿De manera estética? ¿Qué tipo de comprensión tiene la religión acerca del mundo? ¿Qué interpretación le da la religión a toda la realidad? Le da una interpretación sobrenatural, ¿no?
siempre explica todo a partir de seres sobrenaturales. Entonces la religión es una comprensión sobrenatural o mística, una comprensión mística, sobrenatural de todas las cosas, es decir, del mundo. En cambio la filosofía, ¿en qué se diferencia del arte y la religión? La filosofía también es una especie de conocimiento de toda la realidad. ¿Pero de qué manera? ¿De manera estética y sobrenatural? ¿En qué se distingue la filosofía? La filosofía sería una comprensión racional del mundo, ¿no es cierto? Sería la comprensión racional. El hombre capta la realidad y la interpreta de manera racional, ya no sobrenatural o estéticamente, sino de manera racional. Entonces es una comprensión racional del mundo. Y por eso Hegel le llama, a la filosofía le llama el saber absoluto de todas las cosas. Es el saber absoluto de toda la realidad. Eso sería la filosofía, ¿cierto? Entonces, de esa manera Hegel explica la realidad de manera dialéctica. Hay un desarrollo dialéctico en el mundo y todo parte de la idea absoluta de Dios. Y en el hombre también se da ese desarrollo en su espíritu, ¿no? El espíritu se ha desarrollado dialécticamente en el hombre. Como espíritu subjetivo, como espíritu objetivo hay. Y finalmente, ya para terminar, veamos lo que dice Hegel acerca de la historia. Según Hegel, el proceso histórico de la humanidad, que viene desde las épocas primitivas hasta ahora, es un proceso que está orientado hacia un fin. Toda la historia de la humanidad está orientada hacia un fin, hacia una finalidad. ¿Cuál sería esa finalidad que se quiere conseguir en la historia? Es un proceso orientado hacia un fin. En la historia hay una finalidad. Los seres humanos están buscando alcanzar un fin supremo. ¿Qué cosa es ese fin supremo? La libertad, ¿no es cierto? La libertad. Toda la historia de la humanidad no es más que un proceso que se dirige hacia la libertad, ¿no? Y podemos ahí mencionar varias etapas, ¿no? Por ejemplo, en los reinos orientales como en China, la India, Egipto, Persia, el que era libre solamente era el rey, ¿no es cierto? El rey imponía su voluntad a los demás. Él era libre y todos los demás eran subordinados, ¿no? Luego en Grecia y Roma, la libertad se desarrolla un poco más. ¿Quiénes son libres en Grecia y Roma? Los ciudadanos. No solamente el que gobierna, sino también los ciudadanos. Tienen derechos, tienen libertades. Pero después de la Revolución Francesa, dice Hegel, con la Revolución Francesa, ¿qué se va a obtener? Se va a obtener la libertad de toda la humanidad. Según Hegel, la libertad se consigue, ¿no?, de manera plena con la Revolución Francesa. Entonces, eso de aquí se logra plenamente con la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa va a terminar con el autoritarismo de los reyes y va a dar derechos al pueblo, ¿no? Los derechos universales y toda esta cuestión. Entonces, se logra plenamente con la Revolución Francesa. Y ahí entonces comienza la era de la libertad según Hegel, la libertad plena de todos los seres humanos. Entonces, de esta manera, Hegel explica todas las cosas partiendo de un principio espiritual que sería la idea absoluta. Y el verdadero aporte de Hegel es la dialéctica, ¿no? Este pensamiento dialéctico lo va a tomar el marxismo, Marx. Y eso ya lo vamos a ver en la siguiente.